Hola mis estimados doctores y doctoras. El día de hoy hablaremos sobre las consideraciones generales sobre anatomía del hombre, que está dividida en 3 temas. Empecemos. Anatomía. La anatomía es la ciencia que estudia estructuras del cuerpo y puede dividirse en descriptiva, topográfica y funcional. La descriptiva es la que describe y muestra su organización. La topográfica expone la disposición de las diferentes regiones del cuerpo. La funcional es la que indica las relaciones que tienen las formas y funciones anatómicas. Existen diferentes términos anatómicos descriptivos. Entre estas tenemos sagital, que es cuando un órgano o un plano está orientado de adelante hacia atrás. La transversal es cuando el plano es horizontal. La frontal es cuando un órgano o un objeto están situados en un plano paralelo a la frente. También tenemos lo que es la cara medial y la cara lateral. La cara medial es cuando un elemento se orienta hacia el eje del cuerpo. La cara lateral mira hacia afuera. La cara anterior o ventral es cuando se orienta hacia delante. La cara posterior o dorsal es cuando se orientan hacia atrás. Tenemos las extremidades craneal y la extremidad caudal. La craneal está orientado al cráneo. La caudal es cuando está orientado al extremo inferior del tronco. Cuando se trata de miembros, podemos hablar de un área proximal o distal. La proximal es cuando está la parte más cercana a su raíz y la distal es la más lejana. El lado del antebrazo tenemos lo que es cubital o ulnar, que mira hacia el eje del cuerpo, y la radial, que mira lateralmente. En la mano podemos ver la cara palmar, que es la palma, y la cara dorsal, que es el dorso. En la pierna tenemos la cara tibial, que mira hacia el eje del cuerpo, y la cara peroneal o fibular es la que está lateral. El cuerpo está compuesto por órganos que cumplen una función. Todos los órganos con una estructura análoga es un sistema, y todos los sistemas que llegan a una misma función es un aparato. En el cuerpo humano hay 3 clases de aparato: de la vida de relación, de la nutrición y de la reproducción. Todos los vamos a dividir en temas. Tema 1. Aparato de relación. Este se divide en 3, que son el aparato de locomoción, de inervación y sensorial. Continuamos con aparato de locomoción. El aparato de locomoción, valga la redundancia, se refiere al movimiento del cuerpo y va a comprender al esqueleto, las articulaciones y los músculos. Esqueleto. Este es el armazón del cuerpo, el órgano de sostén de las partes blandas y forma palancas donde actúan los músculos. Su constitución está compuesto por órganos blancos y duros, que son los huesos, y están unidos por articulaciones. Se van a distinguir una columna vertebral o raquis, caja torácica o tórax, que son las costillas que van a articularse posteriormente o por atrás con la columna vertebral, y anteriormente o por delante con el esternón. Cabeza. Comprende lo que es el cráneo y la cara. Los miembros superiores están unidos al tórax por la cintura escapular, que son la clavícula y la escápula. Los miembros inferiores van a estar unidos a la columna vertebral por la cintura pélvica,
que corresponde a 2 huesos coxales, columna vertebral y el sacro. Y en general, todo esto se lo denomina pelvis. El hueso hioides es la parte anterior del cuello. El número son en total 200 huesos más 6 de los huesecillos del oído. Serían 206. La configuración externa, según su longitud, anchura y espesor, van a dividirse en 3 grupos, que pueden ser largos, planos y cortos. Los largos, la longitud es mayor a la anchura y espesor. Se ve un cuerpo o una diáfisis con 2 extremidades o epífisis. Planos, la longitud y anchura van a ser mayores que el espesor y presentan 2 caras y bordes. Cortos es cuando la longitud, anchura y espesor son iguales. Eminencias y cavidades. Se podría decir que son las salientes y depresiones de un hueso. Se van a dividir en articulares y no articulares. Las eminencias y cavidades articulares son superficies por las cuales los huesos se van a unir entre sí y tienen una forma variada. Las eminencias no articulares son de forma diferente. Se las conoce como apófisis, tuberosidades, tubérculo, espina, cresta o línea. Algunos ayudan a que se inserten los tendones o ligamentos y se encuentran en epífisis de huesos largos y ángulos de huesos planos. Las cavidades no articulares son 3 categorías. Las primeras se desarrollan para aumentar la superficie de inserción de un tendón. Las de segunda categoría es las que tienen forma de escotadura, agujero, canal, conducto y van a dar paso a los vasos y nervios. Y las terceras son aquellos divertículos como ser las fosas nasales y la caja del tímpano. Agujeros vasculares y conductos nutricios de los huesos. Estos son de 3 órdenes. El de primer orden son aquellos que pertenecen a las diáfisis de huesos largos y caras de huesos planos. Da paso a las arterias nutricias principales para que lleguen a la cavidad medular siguiendo un trayecto oblicuo. Los de segundo orden van a estar sobre las epífisis en huesos largos, bordes y ángulos en huesos planos y superficies no articulares de los huesos cortos. Van a ser numerosos. Los de tercer orden son de menor calibre y van a estar en las superficies no articulares de los huesos. Constitución de los huesos. Están formados por tejidos óseo, que puede ser compacto y esponjoso. El compacto forman en la periferia de los huesos lo que es una capa. En cambio, los esponjosos, el tejido óseo esponjoso, está dentro del tejido compacto y va a formar o está formada por láminas óseas llenas de médula ósea. Estas láminas van a orientarse de manera que ofrezcan mayor resistencia a las presiones. La distribución de ambas va a ser diferente en los huesos largos, cortos y planos. En los huesos largos, por ejemplo, las diáfisis tienen una vaina de tejido óseo compacto, donde su espesor aumenta en las partes curvas porque están expuestas a dañarse, y donde limita la cavidad medular y está ocupada por médula ósea. En los huesos planos tiene 2 láminas de tejido óseo compacto, donde hay una capa más o menos gruesa de tejido óseo esponjoso. En los huesos cortos van a tener una delgada capa de tejido óseo compacto que va a rodear al tejido óseo esponjoso. Periósteo.
Esta es una membrana fibrosa blanquecina que va a recubrir los huesos menos en las superficies articulares, porque se van a unir a la cápsula articular. Vascularización e inervación de los huesos. Las arterias, al igual que los conductos nutricios, son de 3 órdenes. En los huesos largos y planos pasa un conducto nutricio y llega a la cavidad medular y se va a dividir hacia las epífisis. Las venas y los nervios van a ir por el mismo trayecto que las arterias. Osificación. Los huesos se van a desarrollar por osificación fibrosa u osificación endocondral. La primera es a partir de un tejido conjuntivo y la segunda por un bosquejo endocondral. Ampliando un poquito más, la osificación endocondral es cuando existen modificaciones histológicas en los centros de osificación de un esbozo cartilaginoso, donde estos centros se van a extender y van a transformar la pieza en tejido óseo. El primer centro de osificación que aparece se la denomina centro primario. En la osificación fibrosa se les denomina también huesos de membrana. Ejemplo, tenemos los del cráneo y la cara. El hueso se desarrolla de tejido conjuntivo embrionario. Articulaciones. Son los elementos por medio de los cuales los huesos se van a unir entre sí y se dividen en 3, fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. 1. Fibrosas. Son aquellas que tienen su superficie articular unidas por tejido fibroso. Acá tenemos las suturas, la sindesmosis y las suturas. Según la configuración de la superficie articular, se pueden dividir en suturas dentadas, que se unen por engranaje de sus superficies articulares erizadas de dentellones. Pueden ser suturas planas, donde la superficie articular va a ser plana. Las suturas escamosas, donde la sutura dentada está tallada en forma de bisel en la parte de la superficie articular. La esquindelesis es cuando una superficie tiene forma de cresta y la otra forma de ranura. Ejemplo, vómer y esfenoides. Sindesmosis, cuando se unen por bandas de tejido fibroso. Ejemplo, el antebrazo y la pierna, los huesos del antebrazo y los huesos de la pierna. 2. Cartilaginosas. Las cartilaginosas tienen las superficies articulares planas y cóncavas y se van a unir por medio de tejido fibrocartilaginoso o cartílago hialino. También se las denomina sincondrosis. 3. Sinoviales o diartrosis. Estas van a estar compuestas por una superficie articular lisa, una cápsula articular y los ligamentos y el líquido sinovial. La superficie articular lisa va a estar revestida por cartílago, que es el cartílago articular, que va a ser sólido, flexible, elástico, liso. Su superficie va a ser libre, lisa y pulida. Su espesor varía según la presión que va a soportar y facilita los deslizamientos, protege las superficies óseas e impide el desgaste del hueso. Cápsula articular y ligamento. La cápsula articular va a estar formada por un manguito fibroso o una membrana fibrosa que va a estar insertado alrededor de la superficie articular. También consta de una membrana sinovial que va a estar unida a esta membrana fibrosa. La cápsula articular es más laxa cuanto más móvil es la articulación y presenta refuerzos llamados ligamentos, que van a estar donde la cápsula debe presentar mayor resistencia. Membrana sinovial.
Esta es una membrana delgada y transparente que está aplicada sobre la cara profunda de la membrana fibrosa de una cápsula articular. Va a tapizar toda la cavidad articular menos la superficie articular. Si la articulación presenta un menisco, se detiene en el borde de la superficie meniscal y se va a dividir en dos segmentos separados por el menisco. Líquido sinovial o sinovia. La superficie articular va a estar lubricada por un líquido incoloro, viscoso y filante, que es la sinovia. Esta va a facilitar el deslizamiento de esta superficie articular. Líquido sinovial o sinovia. La superficie articular va a estar lubricada por un líquido incoloro, viscoso y filante, que es la sinovia. Esta va a facilitar el deslizamiento de esta superficie articular. Clasificación de las articulaciones. Según su configuración, son 6 clases. 1. La articulación esferoidea o en artrosis. Es cuando la superficie articular son segmentos de esfera. Una es convexa y otra es cóncava, como podemos ver en la imagen. La articulación eliproidea o condilium, la número 2. Estos tienen segmentos de elipsoide, convexo y cóncavo igual, como se puede ver. 3. Articulación silla de montar o encaje recíproco. Es cuando una es cóncava en un sentido y el otro segmento va a ser convexo en el otro y encajan, como el nombre lo dice. 4. Ginglimo o trocle. La superficie tiene una forma de polea. 5. Articulación trocoide. Es cuando tiene un segmento cilindro, que sería uno convexo y uno cóncavo, como se puede ver en la imagen. 6. La articulación plana o artrodia. Y cuando la superficie articular simplemente es plana. Anatomía funcional. Son articulaciones móviles que se van a situar o se colocan según los movimientos pasivos o activos, dependiendo de la superficie articular, y se desplazan por acción de una fuerza exterior o por contracción del músculo. Ahora, según su vista mecánica, se van a dividir en 3 ejes, que van a ser los movimientos en los planos de espacio. Primer eje. Tenemos de ejemplo aquí el ginglimo y el trocoide. El ginglimo presenta un eje transversal y tenemos como ejemplo en esto la articulación del codo, que es el húmero cubital. En el trocoide su eje es longitudinal, entonces tenemos un segmento cilíndrico y de ejemplo tenemos la articulación radiocubital. 2 ejes. Tenemos de ejemplo las condilias o el encaje recíproco. La condilia va a tener una superficie que es convexa. Y de ejemplo tenemos el cóndilo carpiano que va a girar y se le va a desplazar anteriormente y posteriormente o incluso lateralmente. El encaje recíproco. Tenemos como ejemplo la articulación carpo-metacarpiana del pulgar, que produce flexión, extensión, lateralidad, aducción y abducción. De 3 ejes. Los de 3 ejes tenemos las esferoideas, que gira dentro una cavidad glenoidea o cotilo. Tiene de ejemplo la cabeza del húmero. Entonces, vemos que el primer eje va a ser sagital, que es abducción, donde se va a separar, y aducción, donde se va a acercar. El segundo eje que muestra es transversal, donde vemos una flexión y una extensión. La tercera que muestra, o el tercer eje que muestra, es longitudinal, donde los movimientos son de rotación medial o lateral.
Entonces, estos serían los tres ejes. Músculos. Los músculos son órganos que pueden contraerse y se dividen en dos grupos, que son los músculos rojos y los músculos blancos. Los rojos son estriados, voluntarios o también de la vida animal. Los músculos blancos son lisos, involuntarios o de la vida vegetativa. Vamos a tomar en cuenta más el músculo estriado. Configuración exterior. Tiene dos partes. 1. Es gruesa, blanda y roja y contráctil. Es el músculo carnosa y está en la parte media del músculo y se la llama cuerpo o vientre. 2. La parte 2 es más estrecha, más densa, resistente y blanca. Es la parte tendinosa y forma las extremidades del músculo. Se puede dividir en largos, se puede dividir en anchos y cortos. Y la mayoría son simples. A eso me refiero que presentan un vientre carnoso. Otros son compuestos, pueden ser digástricos o poligástricos, porque tienen dos o más vientres y están unidos por medio de uno o más tendones intermedios. Inserciones de los músculos. Estos se van a fijar por medio de sus tendones. Las superficies de inserción son óseas, cartilaginosas, aponeuróticas o cutáneas. Se va a efectuar por fibras carnosas si la superficie va a ser lisa. Los tendones o las láminas tendinosas se van a fijar sobresalientes o depresiones. Estas inserciones pueden dividirse en fija o móvil. La fija es de su origen y la móvil es la parte terminal. Las aponeurosis van a ser tendones aplanadas y membranosas. Van a ser anexos a los músculos anchos y planos. Textura de los músculos. Estas pueden ser del cuerpo carnoso, de los tendones, de las bolsas sinoviales y las fascias. El cuerpo carnoso. La fibra muscular se va a localizar en la prolongación de la fibra tendinosa. Su dirección va a ser oblicua y se van a implantar de esta misma manera en una de las caras del tendón. A estas se las denomina músculos unipeniformes. O pueden también implantarse en dos caras del tendón y estas se les llama bipeniformes. Cuando se implantan en uno de los tendones a la manera de músculo bipeniforme y terminan saliendo sobre el otro tendón, se las denomina pseudopeniformes. Un músculo que tiene gran desplazamiento y débil tracción tiene fibras largas y paralelas. En cambio, un músculo con fuerte tracción y débil desplazamiento va a tener fascículos carnosos superpuestos u oblicuos. De los tendones. Transmiten la fuerza desarrollada por el músculo. Pueden ser cortos, planos, largos, cilíndricos. Los cortos y los planos van a ser paralelas entre sí. Los largos y cilíndricos son músculos fuertes y son helicoidales y dan elasticidad. Bolsas sinoviales. Estas son membranas conjuntivas que limitan una cavidad cerrada por todas partes. Fascias. Las fascias son unas membranas fibrosas que van a envainar a los músculos y las separan de los órganos vecinos. Aparato de inervación. Este va a regular la función de todos los otros aparatos. Su división. Hay dos sistemas, que es el sistema nervioso de la vida de relación y el sistema nervioso órgano vegetativo o de la vida vegetativa. Ambos tienen el mismo origen. El primero, el sistema nervioso de la vida de relación, va a estar compuesto por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El primer sistema nervioso va a estar dividido
o corresponde al encéfalo, que es la cavidad craneal, y la médula espinal, que se encuentra en el conducto vertebral. El segundo está compuesto por los cordones nerviosos o nervios. Constitución general. Se compone de dos partes según su coloración. Según esta sería la sustancia gris y la sustancia blanca. La célula nerviosa o neurona. Esta va a formar todo el sistema nervioso. Tiene un cuerpo, tiene un núcleo y prolongaciones. El cuerpo celular es la que generalmente ocupa la sustancia gris. Entonces, por este motivo es que tiene este color, porque estos cuerpos de estas neuronas están pigmentadas, aparte tienen las fibras amielínicas. La sustancia blanca tiene fibras nerviosas con mielina. Fisiología general de la neurona. El cuerpo celular va a tener una función trófica si se secciona un nervio y va a degenerarse. Entonces, todas sus partes van a tener una función conductora que no se efectúa en un sentido cualquiera. Por tal, hay dos categorías de prolongaciones. La primera, la A, que es la protoplásmica, que tiene una conducción celulípeta que va desde una extremidad de las prolongaciones hacia la célula y viene en un número variable. La B, que es la cilindroaxial, es una conducción celulífuga, que es decir, al revés, que va desde el cuerpo al extremo terminal de las prolongaciones. Y solo se puede ver una en cada neurona. Relaciones de las neuronas entre sí. La transmisión nerviosa pasa de una neurona a otra por contacto entre ramificación terminal de una célula nerviosa. Los nervios. Estos van a ser cordones blancos que enlazan diferentes partes del organismo con el sistema nervioso central. Los que están relacionados con la médula espinal van a ser los nervios espinales y los que están con el encéfalo son los nervios craneales. Todos van a estar dispuestos por pares, absolutamente todos. Hablando un poco de los nervios espinales, vamos a encontrar 31 pares, 8 cervicales, estamos hablando de pares, cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un coxillo. Cada una de estas se va a desprender de la médula por dos raíces, una anterior y una posterior. Generalmente la anterior es motora y la posterior va a ser sensitiva. Entonces, las fibras de la raíz anterior van a salir, o bueno, se encuentran en el asta anterior de la sustancia gris y son celulífugas y centrífugas. Las fibras de la raíz posterior tienen su trayecto, bueno, en su trayecto se puede observar un ganglio espinal y por esta van a salir prolongaciones. La raíz anterior como posterior van a llegar a unirse en un tronco común y esto se la denomina el nervio espinal, que salen del conducto intervertebral y en sí va a ser un nervio sensitivo motor. Los nervios craneales. Como dijimos a inicios, todos son pares. En estos hay 12 pares. 2. Sistema nervioso de la vida vegetativa. También órgano vegetativo. Tiene dos sistemas antagonistas que son el simpático y el parasimpático. Como su nombre lo dice, no se olviden, antagonistas, o sea, no tienen en común, son opuestos. Entonces, ambos tienen dos partes, una parte central y una parte periférica. La central está en los centros del sistema cerebromedular en el sistema nervioso central. Y la periférica va a estar formada por los nervios o ganglios. El sistema nervioso simpático cabe recalcar que tiene una serie de ganglios escalonados tanto derecha e izquierda de la línea media en la cara anterior de la columna vertebral.
se unen por un cordón nervioso intermedio y van a formar lo que es el tronco simpático. Ramos comunicantes. Estos son aquellos que unen el tronco simpático con el sistema nervioso central. Pueden ser ramos blancos o ramos grises. Los ramos blancos van a ir de los nervios espinales a los ganglios simpáticos y los grises van de los ganglios a los nervios espinales. Unen los ganglios a los nervios espinales. Ramo meningio. Este es un ramo nervioso que va a ir al conducto vertebral y la columna vertebral. Va a tener dos raíces. Uno que se va a desprender del nervio espinal antes de su división en sus dos ramos, anterior y posterior, y la otra viene del tronco simpático directo o por un ramo comunicante. Comunicaciones y plexos nerviosos. Los nervios se van a comunicar por medio de fascículos nerviosos que van de un nervio a otro. Estas son numerosas en ciertas regiones y forman lo que son los plexos. En el sistema nervioso central y el periférico se efectúan entre dos nervios vecinos de la misma mitad del cuerpo. Un fascículo de fibra se va a desprender de un nervio y se va a adherir a otro. Los plexos que van a formar se ven en los troncos nerviosos que se dirigen a los miembros. En el sistema vegetativo se producen entre los nervios de un lado y lado opuesto. Los plexos van a ser complejos y consisten en intercambio de fibras. De manera que un nervio de un lado, por ejemplo, digamos el vago derecho, participa en la inervación de las mitades derecha e izquierda de las vísceras a las cuales ésta va a terminar. Aparato sensorial. Este se va a componer de los órganos de los sentidos, que reciben las impresiones del mundo exterior mediante el sistema nervioso central y van a ser percibidas y transformadas en sensaciones. Van a ser 5: tacto, gusto, olfato, vista y audición. Uno tiene elementos nerviosos receptores, que es la célula sensorial o estética. Los exteriores excitan las ramificaciones terminales de las prolongaciones nerviosas y la impresión recibida va a llegar hasta el sistema nervioso central. Luego esta va a transmitirse al centro receptor por las neuronas, que forman una vía sensorial muy compleja. En este apartado vamos a describir lo que es el órgano del tacto, que es la piel. Bien. Configuración. La superficie de la piel va a presentar orificios, surcos y salientes. Los orificios ponen en comunicación con el exterior las vías digestivas, las respiratorias, genitales y urinarias. Otros pueden ser los orificios de las glándulas cutáneas, como ser mamarias, sudoríparas y sebáceas. Pliegues y surcos. Estas se van a dividir en pliegues de estructura, pliegues de locomoción y surcos interpapilares. Los primeros, el A, pliegues de estructura, son salientes normales y congénitos del organismo. Por ejemplo, tenemos el surco interglúteo. El B, se van a clasificar en dos categorías. El pliegue articular, que es alrededor de una articulación y pueden ser de flexión o de extensión. El pliegue de fruncimiento por deslizamiento repetitivo de los tegumentos por acción de los músculos. Tenemos de ejemplo las arrugas. Y los surcos interpapilares, que separan las hileras de las papilas dérmicas y también hay en regiones del palmar y plantar. Salientes. Estas pueden ser permanentes o temporales. Las permanentes son aquellas papilas dérmicas pequeñas, que son pequeñas eminencias de las superficies externas, que son pequeñas eminencias de la superficie externa de la dermis. Van a estar recubiertas por una epidermis. Se pueden observar esto en la palma y la planta. Se dividen, son menos en número, pero mayores que otras partes. Está en forma de línea recta o en línea curva. Son paralelas y separadas entre sí por surcos interpapilares.
Los temporales se forman por influencias diversas, por ejemplo, la acción del frío y del miedo, y se las conoce como piel de gallina. Constitución. Va a estar constituida por una lámina epitelial, que es la epidermis, y por una membrana conjuntiva, que es la dermis. La epidermis recubre la dermis y se amoldan a las irregularidades de la superficie. Los tegumentos se complementan con capas subcutáneas y la piel está reforzada por tres que se van a disponer desde la dermis hasta la aponeurosis. Estas son un panículo adiposo, una fascia superficial y el tejido celular subcutáneo. El panículo adiposo va a estar compuesto por lóbulos grasos separados entre sí por bridas conjuntivas que se insertan superficialmente en la cara profunda de la dermis. Estas bridas se van a confundir con una fascia superficial. La fascia superficial es una membrana fibrosa o también fibrocelular que limita al panículo adiposo. El tejido celular subcutáneo va a estar por debajo de la fascia superficial y la separa de la fascia profunda. Son como unas láminas que están superpuestas y se limitan entre sí, lo que son los espacios conjuntivos. Este tejido va a tener una gran laxitud y se van a hallar las principales ramificaciones vasculares y nerviosas cutáneas. Terminamos el tema 1.